No sé si usted se ha puesto a meditar o a pensar o ha pensado alguna vez por qué hay tantas iglesias, por qué hay tantas religiones, por qué muchas veces cuando caminamos por la calle a veces vemos una iglesia en una esquina, otra iglesia en otra esquina, una iglesia más allá, tal vez alguna de X religión, otra de otra. Al fin y al cabo a veces uno piensa todos buscan a Dios. Al fin y al cabo es el mismo Dios, pero ¿por qué tantas iglesias? Yo me hacía esa pregunta muchos años atrás, cuando comencé a estudiar a profundidad las Escrituras y decía, ¿por qué existe la iglesia? ¿Por qué tantas iglesias? Debería haber una nomás, deberíamos todos estar en una grande y ya. No deberían haber divisiones, no deberíamos estar separados, deberíamos estar en una grande y ya. ¿Por qué hay tantas iglesias? Conforme fui observando las Escrituras, fui orando al Señor, fui comprendiendo un poco más por qué existe la iglesia de Cristo y por qué hay iglesias, como dicen por ahí, de todos los colores y de todos los sabores y de todos los tamaños, en diferentes ciudades, en cada rincón. ¿Por qué hay diferentes iglesias? Y bueno, pasa que a veces uno piensa que la iglesia es la infraestructura. Uno va pasando y dice, ve, ahí hay una iglesia. Y lo primero que hace es decir hay una iglesia porque ve un edificio, porque ve un lugar y ve una cruz y uno dice, ve, ahí es una iglesia. Indiferente de cómo se llame, unos tienen nombres largos, otros tienen nombres muy cortos, pero uno dice, ve, ahí hay una iglesia, por la infraestructura y tal vez algún letrero. Pero a mí me gustaría ir un poco a las Escrituras y meditar un poco de por qué existe la iglesia y por qué hay tantas iglesias plantadas o existen tantas iglesias. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Por favor, acompáñenme en las Escrituras a ir a este versículo. Primera de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 15. En versión Reina Valera dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acá quien escribe la carta, Pablo, le dice a Timoteo, por si yo no llego a tiempo, debes saber cómo se conduce la casa de Dios, la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, y note esa palabra, viviente, columna y baluarte de la verdad, y note esa segunda palabra, verdad. Pienso y digo, Pablo fue muy sabio en reconocer que el grupo de personas que ha puesto su fe en Cristo Jesús constituye la iglesia, pero la iglesia no es otra cosa sino la iglesia que le pertenece al Dios viviente. Y cuando hablamos de viviente, hablamos de un Dios real. No hablamos de un Dios muerto, no hablamos de un Dios del pasado, hablamos de un Dios poderoso, de un Dios que obra, de un Dios que no está quieto, de un Dios que atiende nuestras necesidades, que escucha nuestras oraciones. La iglesia le pertenece al Dios viviente, es lo que decía Pablo, y tienes que aprender, le decía a Timoteo, cómo es que se conduce esta iglesia. Y me gusta que nos recuerde acá las Escrituras de que nosotros le pertenecemos al Dios viviente. No le pertenecemos a una religión, no le pertenecemos a una persona como a veces creemos, donde los líderes de las iglesias parecen que fueran amos y señores de las personas, cuando en realidad le pertenecemos al Dios viviente. Y entonces entendemos que la iglesia no es un edificio, entendemos que la iglesia es el grupo de personas, la familia de la fe, que fue rescatada y regenerada para un propósito. ¿Para qué propósito? Luego dice, la cual es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué Dios permite y nos llama a que podamos reunirnos y constituir una asamblea de creyentes, una iglesia? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué lo dice en sus Escrituras? ¿Por qué nos invita a congregarnos? ¿Por qué nos invita a ser una familia de la fe? Hay tantos versículos que hablan de esto. ¿Por qué nos dice que somos un cuerpo? Porque la iglesia es la que tiene la verdad. ¿Y por qué la iglesia tiene la verdad? Porque la verdad está en el Evangelio de Cristo. No hay muchas verdades como algunos creen. Es que ahora todos creen tener la verdad. Y cuando uno dice algo, dice, bueno, ¿y quién eres tú para poder decirlo? ¿Por qué tú crees que eso es verdad? Y la iglesia tiene que tener claro que lo único que es verdad en toda la historia y en este mundo hoy es lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa es la verdad. Todo lo que nosotros podamos decir
Tal vez son opiniones, pero si miramos las Escrituras y analizamos lo que Dios ha dicho, entonces encontraremos la verdad. Y las Escrituras hablan de Cristo Jesús, de las buenas noticias de salvación. Habla de que todos los seres humanos le hemos fallado al Señor. Las Escrituras dicen que todos nosotros estamos lejos de Dios porque hemos pecado. Sin embargo, las buenas noticias son que Él nos ha amado y no nos ha dejado allí perdidos, sino que a todos nos ha dado la oportunidad de ser salvos a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y esas son muy buenas noticias, muy buenas noticias. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Lo que Él ha dejado en su palabra, consejo que viene del Dios Creador Todopoderoso, es la verdad. Y la iglesia somos esa columna y baluarte. Somos quienes sostenemos esa verdad, somos quienes proclamamos esa verdad, somos quienes vivimos esa verdad. Entonces es necesario que exista la iglesia. Es necesario que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús nos podamos reunir todos juntos a celebrar esa verdad, a proclamar esa verdad, a vivir esa verdad. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué es necesario entonces que debamos juntos congregarnos, conformar su iglesia? Porque necesitamos estimularnos al amor, a las buenas obras, exhortarnos mientras esperamos que Cristo venga. Hermanos, estamos aquí porque nos necesitamos uno al otro. Estamos aquí porque Dios ha querido abrazarnos. Dios ha querido proveernos. Dios ha querido darnos un consejo, una palabra de ánimo, pero a Él se le ha placido que eso venga de parte de otros creyentes, de otras personas que como usted y como yo, comunes y corrientes, como hemos venido hablando a lo largo de estas semanas, los días domingos, a pesar de sus falencias, a pesar de sus dificultades, han tomado la decisión de seguir a Cristo, de atender este consejo y no quedarse los brazos cruzados, sino que hemos dispuesto el poder dedicar tiempo, recursos y todo lo que está al alcance para poder ayudar a otros a que también encuentren esa verdad. Por eso la iglesia existe, por eso la iglesia es necesaria. Por eso hoy estamos reunidos. Por eso hoy estamos reunidos, porque a Dios se le ha placido darnos el enorme privilegio de ser los brazos que tal vez otra persona necesita cuando está solo y quiere un abrazo y le dice a Dios, abrázame. Y a Él se le ha placido que nosotros seamos sus brazos para ir a abrazar a alguien. A Dios se le ha placido darnos el privilegio de poder llevar una palabra de ánimo cuando alguien está con dolor y con tristeza. Y dice, Señor, háblame. Y a Él se le ha placido enviarnos a nosotros, así con nuestros errores y pecados y dificultades, para que nosotros seamos su voz y podamos hablar en su nombre y podamos animar a otros. Cuando hay alguien que estaba pasando necesidad y dice, Señor, provéeme, por favor. A Dios se le ha placido darnos el privilegio de encontrar gozo en el dar, en el poder ayudar a otros que están en necesidad. Por eso existe la iglesia. Para eso es la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no son los ladrillos. La iglesia es esa familia de la fe que obra conforme al consejo de Dios y que proclama su verdad y vive esa verdad con pasión, con amor, con gozo. Ahora, ¿la iglesia solo somos los que estamos aquí? No. La iglesia es más amplia de lo que usted cree. La iglesia es mucho más grande de lo que usted puede imaginar. La iglesia está hoy en todo el mundo, en diferentes lugares, algunos con la libertad de congregarse como usted. Dele gracias al Señor por eso. Porque hoy tenemos la libertad de congregarnos, de poder escuchar su palabra, de poder reunirnos a alabarle. En otros sitios tal vez están reunidos de 2 a 3 personas no más porque no pueden congregarse con más. Porque son perseguidos, porque son encarcelados, porque no se les permite por medio de las leyes de esos gobiernos
el poder reunirse como nosotros hoy lo estamos haciendo. Tal vez otros se reúnen para poder hablar de lo que Dios ha hecho, pero no tienen su palabra escrita en sus manos. La palabra de Dios escrita en sus manos porque la Biblia aún no ha sido traducida a ese idioma. Y hay otros que anhelan en su corazón algún día conocer al Dios verdadero y Cristo, pero que aún no se les ha predicado. Pero están anhelando, esperando a su iglesia que proclame la verdad, a su iglesia que muestre su amor. Para eso estamos aquí, por eso nos reunimos hoy, por eso somos iglesia y por eso la necesidad de que hayan muchas iglesias. Cambió mi forma de ver y de pensar ya hace muchos años, criticando mucho la forma como las personas organizaban la iglesia, y yo le comentaba al principio, ¿no? Me quejaba mucho, decía, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tan diferente? ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué? Y digo, después de un tiempo, gracias al Señor, porque hay muchos valientes que se levantan a proclamar su verdad y se desafían a congregarse, se desafían a estimularse al amor y a las buenas obras, están prestos para poder sacrificarse y edificar comunidades de fe, sean grandes o sean pequeñas, pero están dispuestos. En todo lugar, en toda cultura, estamos dispuestos. Y eso me trae mucho gozo, ¿sabe? Hoy. Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros. Qué hermosa ilustración para entender qué es la iglesia de Cristo. Somos un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza, pero todos miembros diferentes. Y es verdad, todos somos diferentes, no solo físicamente. Los dones que Dios nos ha dado son diferentes. Las familias de las cuales Dios nos ha permitido crecer son diferentes. Algunos incluso acá vienen de culturas diferentes. Pero aún así, a pesar de la diferencia cultural, de la diferencia familiar, de la diferencia de costumbre, de la diferencia de raza, de la diferencia social, dice acá que somos un solo cuerpo. Dice acá que todos, aunque no tenemos la misma función, somos un solo cuerpo. Y qué hermoso ver que en medio de un mundo dividido, Dios dice, hay un grupo de personas que trabajan unidas, a pesar de sus diferencias. Porque han entendido que hay algo más importante que nos une. Las Escrituras dicen que el vínculo perfecto es el amor. ¿Cuál amor? El amor del Señor. El amor que permitió que Cristo venga a morir por nosotros. Ese amor, esa clase de amor, inmerecido, lleno de gracia, ese amor sacrificial, ese amor que conquistó nuestro corazón, ese amor es el que nos mantiene unidos a nosotros. Por eso cuando pensábamos en un nombre que nos identificara ya hace mucho tiempo, pensamos en unidos. Pensamos en unidos porque éramos tan diferentes. Porque éramos tan diferentes que dijimos, necesitamos entender que a pesar de nuestras diferencias somos un solo cuerpo. Que a pesar de venir de diferentes, incluso de diferentes formas de interpretación bíblica, iglesias. Algunos cuando nos conocimos ya veníamos tal vez escuchando la palabra del Señor algún tiempo. Y cuando escuchamos a otro hermano decimos, oye, pero yo no lo aprendí así. O yo estoy equivocado, tú estás equivocado, pero esto no es así. Y nos enfrentamos algunas veces a largas conversaciones debido a esas diferencias. Oye, pero yo lo hago así en mi iglesia. No, yo lo hago así. Somos tan diferentes, con tantos dones diferentes, con tantas vivencias diferentes, que cuando leemos Romanos 12, digo, vale la pena atender y entender, atender su palabra y entender que somos un solo cuerpo. Y luego hubo un versículo que nos trajo mayor luz. ¿Por qué deberíamos estar unidos? A pesar de lo diferente que somos, Juan 17:21. En Reina Valera dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús antes de ir a la cruz.
que me recuerda que Jesús oró por mí y oró por usted y oró por todos nosotros. Antes de ir a la cruz, Jesús oró por nosotros. Y en medio de esa oración pide al Padre y dice que todos aprendan a ser uno, que todos aprendan a vivir en unidad. En la traducción lenguaje actual dice que ellos sean unidos. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, con la misma unidad que tiene Jesucristo con el Padre, que también ellos sean uno en nosotros. Es decir, no habla solo de la unidad entre nosotros, sino que también habla de nuestra unidad con Cristo. Que aprendamos a ser uno solo con el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué vivir en unidad siendo tan diferentes? Cada uno pudiendo hacer su propia iglesia en su casa. Cada uno pudiendo congregarse con su familia y quedándose en su casa. Más cómodo, ¿no? Tal vez más cómodo quedarse en su casa. Orando, algunos dicen, creo en Dios y no tengo necesidad de ir a una iglesia o congregarme con una iglesia o pertenecer a una iglesia. ¿Para qué? Yo puedo orar desde mi casa y sí, usted puede orar desde su casa. En todo lugar, en todo tiempo, usted está llamado a orar, está llamado a poder conocer la verdad, pero Dios tiene un propósito para sus hijos y es que, como dicen por ahí, no seamos llaneros solitarios. Y es que nosotros no nos quedemos solamente creyendo conocer las Escrituras y siendo obedientes a una sola parte, sino que atendamos al consejo completo, el cual es que podamos entender que hay otros que también han puesto la fe en Cristo Jesús. Y tanto como yo los necesito, ellos también me necesitan. Y esa unidad lo que va a lograr es que el mundo crea que Dios ha enviado a Jesucristo y que Él es el Mesías. Si por algo han de conocer al mundo, a la iglesia, no debería ser por los gritones que podemos ser. Porque así a veces he escuchado. Dice que los evangélicos son gritones, los cristianos, dice. No debería ser porque ahí solo piden plata. Muchos decimos así. Yo decía así. Yo cuando recién comencé a ir a una iglesia, yo dejaba todo mi dinero en la casa. Iba con poquito dinero, porque yo decía, no, allá. Después me entran con sentimentalismo y tengo que dar todo, porque mejor dejo en la casa, soy precavido. Y así uno se llena la cabeza de prejuicios y mentiras. Así uno se llena la cabeza de mentiras que lo único que hacen es alejarnos del verdadero significado de lo que es la iglesia. Y entiendo que a veces en las iglesias nos hemos equivocado. Soy el primero en decir, a veces nos hemos equivocado tal vez en cómo comunicamos el mensaje. Tal vez cómo pedimos las ofrendas. Tal vez cómo exhortamos a las personas. Sí, nos hemos equivocado porque la iglesia está constituida de personas. Y las personas, aunque hemos creído en Cristo Jesús, seguimos siendo imperfectas. Como alguien dijo alguna vez, esto es un lugar no lleno de gente santa, en el sentido de que aquí usted va a encontrar gente perfecta, sino gente que está siendo santificada por el Señor y cada día buscando acercarse más a lo que dicen las Escrituras. Y aquí hay gente que está como en un hospital, en terapia intensiva, buscando ser sano, buscando ser salvo, buscando entender cuál es su propósito en este mundo. Y yo digo, sí, este es un lugar de imperfectos que buscan ser perfectos cada día y que siguen al perfecto cada día. Pero eso no nos libra de los errores, eso no nos libra de equivocarnos. Y entonces digo, aun a pesar de que nos equivocamos, cuando alguien critica a la iglesia, yo digo, tengo que tener cuidado porque estoy criticando a la novia de Cristo. Las Escrituras dicen que la iglesia algún día, su iglesia, algún día se reunirá con su Señor y estará en las bodas del Cordero, cuando se unirá con Cristo para la eternidad. Y esa iglesia, ese cuerpo, esa asamblea de creyentes se prepara cada día en santidad para esas bodas. Se prepara para ese día, para unirse con su Salvador para la eternidad. Yo digo, si yo recuerdo cuando estaba de novio con Catita y si alguien la hubiese criticado, señalado, maltratado, yo hubiese saltado, hubiese dicho algo al menos.
no me hubiese quedado callado. Entonces pienso, ¿y qué hacemos entonces con las fallas de la iglesia? Bueno, si usted pertenece a esta iglesia, tiene la gran oportunidad de corregir esos errores. Porque déjeme decirle que usted es la iglesia. Cuando la gente critica un error, y si usted se une a esa crítica, usted se está autocriticando si es que usted pertenece a la iglesia de Cristo. Y cuando uno aprende a mirarse al espejo y hacer una evaluación, uno no lo debería hacer solo para culparse a sí mismo, sino para buscar la manera de enmendar el error. Entonces allí está el desafío, hermanos, amigos, de que aprendamos a vivir como la columna y baluarte de la verdad, que guarda la verdad pero también la vive y que la enseña. Entendiendo que somos esa iglesia del Dios viviente, un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que obra en la actualidad, así como vimos y vemos en las Escrituras que ha obrado durante toda la historia. Entendiendo que somos una familia de la fe que se estimula buenas obras, que se anima, que se exhorta, que se abraza, que es una familia realmente y que aprende a estar unida a pesar de sus diferencias. Eso es la iglesia de Cristo y Dios nos ayuda, hermanos, a que podamos ser esa iglesia, la iglesia que Cristo quiere que seamos, no la que nosotros queremos ser, sino la iglesia que Cristo quiere que seamos. Porque al fin y al cabo, Él mismo nos está preparando para esas bodas. Es su Espíritu Santo el que nos está preparando para esas bodas. Y doy gracias al Señor, porque no puedo decir que lo hemos alcanzado ya, como decía Pablo, y que seamos la iglesia perfecta y que hayamos hecho todo, absolutamente todo lo que debería hacerse como iglesia. No. Pero saben que me alegro que no lo hayamos hecho todo, porque aún nos queda entonces largo camino por recorrer y largo trabajo que hacer. Me alegra que tengamos grandes desafíos en las Escrituras, como el llevar en todas las fiestas sucede, ¿verdad? Qué bueno, sí, los que estaban quedándose dormidos se despertaron. Qué bueno que aún entendemos que la misión de Dios es más allá de Guayaquil, Canoa y las comunidades del Ecuador, sino que es llevar su palabra a cada rincón de la tierra, a etnias, donde aún nos ha llevado su palabra. Y esta iglesia ora y se prepara para en algún momento poder enviar misioneros, no solo de manera local, sino también de manera transcultural. Y aún algunos dirán, pero eso nos falta mucho, no tenemos ni la economía todavía para poder mandar a alguien cerca. ¿Y por qué deberíamos mandar a alguien lejos? Porque así lo dicen las Escrituras. No somos la iglesia que nosotros queremos ser, sino la que Dios quiere que seamos, y para allá apuntamos. Y qué bueno, porque hay alto trabajo. A veces le converso a mi esposa y le digo, aquí tengo trabajo para toda la vida. Esto es un trabajo que nunca se va a acabar. Y me siento contento y gozoso por eso. Porque tengo un trabajo y una pasión que nunca voy a ver que ya lo alcancé y que ya lo terminé y que hasta aquí llegué. Aquellos que servimos al Señor sabemos que no hay jubilación. La vida cristiana no hay jubilación, hermanos. Le servimos hasta el último aliento. Le adoramos hasta el último día de nuestras vidas. Y dice, pero de la labor pastoral tal vez algún día ceses. Yo le comentaba a mi familia, el día que cese de ser pastor de esta iglesia o de alguna iglesia en la que esté pastoreando ya en mi vejez, me quedaré pastoreando a mi esposa, si es que está a mi lado, a mis hijos. Y tal vez estaré en mi lecho de muerte pastoreándome a mí mismo, recordando a mí mismo las Escrituras. Pero la labor nunca se acaba, hermanos. Así que gracias al Señor por eso, porque hay aún mucho que hacer. Así que si de alguna manera usted tiene alguna crítica, algún señalamiento y dice, aún esta iglesia no hace ciertas cosas, aún hay ministerios que le faltan, aún hay cosas que no han hecho, bienvenido, súmese. Porque puede ser que Dios le esté llamando a usted a hacer eso que no se ha hecho aún. Y hoy quiero gozarme porque algunos me preguntan y dicen, bueno, y yo escucho siempre eso de Spol, ¿qué es eso? Aquí algunos son de Spol, dice, yo escucho Spoule, yo no sé qué es eso.
Algunos se han hecho esa pregunta. Siempre decimos, es que cuando nos reuníamos en Spou. Y algunos me han dicho, y sería bueno que puedas contar un poco la historia. Y puedas, y ahí ya se están preparando para llorar algunos, puedas darle a conocer a la congregación de dónde nació esta iglesia. Ya cumplimos 7 años y tal vez algunos tienen algunos meses, tal vez aquí hay personas nuevas invitadas por primera vez. Y vale la pena el poder recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Y me hago una pregunta, ¿cómo empezó la Iglesia Unidos? Si yo pudiese responder esta pregunta, ¿cómo empezó la Iglesia Unidos? Yo la respondo con una sola frase, empezó en la cruz de Cristo. Empezó en la cruz. Su iglesia comienza en la cruz y termina el día que Cristo venga. Ahí comenzó la iglesia de Cristo y nosotros somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia Unidos empezó cuando Cristo murió por nosotros. Y en su gracia quiso que no solamente los judíos sean salvos, sino que desde un principio Él quiso que todas las naciones le conocieran. Y de forma poderosa y milagrosa, ahora nosotros, aunque no venimos del linaje judío y no nacimos en Medio Oriente, hemos tenido y tenemos hoy la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y hoy tenemos la oportunidad de ser salvos. Entonces la iglesia comenzó en la cruz. La Iglesia Unidos comenzó en la cruz. Y eso permitió que algunos jóvenes, cuando estábamos en la universidad, pudiésemos con la naturalidad de todo cristiano que necesita leer la Biblia y que a veces no sabe qué hacer con tanto estrés en la universidad y no sabe si está en la carrera correcta, si eligió esa carrera por que los papás le dijeron, o no sé cuántos han vivido esa crisis en la universidad. Pero en medio de eso decidimos comenzar a buscar al Señor. Y comenzamos allí en un césped, en la universidad, en la SPOL, buscando al Señor. Y mientras voy a ir hablando, me gustaría que vean las imágenes. Y quiero hablar un poquito de esas reuniones que comenzaron en la SPOL allá por el 2010, donde algunos jóvenes dejamos la vergüenza, dejamos el desánimo y decidimos comenzar a leer la Biblia en el césped de la universidad. Alguien dijo alguna vez, vamos haciendo algo en un aula. Yo le dije, no lo hagamos en una aula, porque si no nadie se entera. Hagámoslo allí en el césped, que no nos dé vergüenza. Porque la Biblia dice que no deberíamos avergonzarnos del Señor, que deberíamos hacerlo públicamente, pero sin causar algún tipo de molestia a otros. Entonces reunámonos en el césped y empezamos 2, 3 personas, 4 personas. Con el pasar del tiempo ya no éramos 4 ni 5, sino que hubieron algunos eventos de iglesias que nos permitieron darnos a conocer a otros creyentes en la universidad, y eso nos permitió que pudiésemos crecer, no solamente con una reunión, sino varias reuniones a la semana. Y en medio de ese caminar dijimos, hay que ponernos un nombre, porque nos llamaban los del césped. Los loquitos del césped. ¿Sí o no? Los loquitos del césped. Los del monte, en alguna ocasión dijeron. Los del monte, esos que se reúnen en el monte. Y yo digo, bueno, a Jesús le llamaron peor. Está suave lo que nos están diciendo. Hay que continuar. Para mi sorpresa, yo pensé que iban al principio a venir muchas personas sedientas de la palabra del Señor, queriendo conocer a Dios porque sus vidas eran un caos. Y me di cuenta que los cristianos en la universidad eran los que teníamos la vida hecha un caos, porque no estábamos orando, no estábamos leyendo las Escrituras, y encontramos un espacio para poder hacerlo en la universidad. Así que las primeras reuniones fueron llenas de cristianos de diferentes iglesias. Y ni una persona nueva llegaba. El que llegaba decía, están locos, y se iba. Después, como de unos 2 o 3 semestres, comenzaron a llegar gente nueva. ¿Por qué? Porque nos desafiamos un poco. Y ahí algunos se pusieron gorrito de panadero, algunos se pusieron trajes, algunos comenzaron a crear alguna obra de teatro y se comenzó a exponer el Evangelio en la universidad. Algo que en nuestra universidad era muy impensado y muy pocos lo habían hecho, porque a uno va a la universidad a estudiar y ahí no hay tiempo para otra cosa. Pero los cristianos dijimos, no, vale la pena en medio de todo el día que pasamos aquí encerrados, allá en la montaña, en la SPOL, digo, vamos a hacer algo para dar a conocer el Evangelio. Comenzaron las reus, luego las macro reus, porque ya no había una reunión solamente, sino ya varias. Dijimos, vamos a cierto tiempo reunirnos todas las reuniones de estudio bíblico, y ya eran
culto más grande que este. Y decíamos, ¿y ahora? Y algunos me decían, oye, ¿y esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se administra? ¿Cómo le ponemos? ¿Qué es esto? ¿Un ministerio? ¿Una iglesia? ¿Qué es esto? Le decía, somos lo que el Señor nos ha llamado a ser. Cada uno sirve en su iglesia y mientras de lunes a viernes estemos aquí metidos, sigamos haciendo lo que en nuestra iglesia nos enseñaron a hacer. Así que leamos la Biblia, oremos. Y en las iglesias se hacen vigilias, hagamos vigilias también. Y hicimos vigilias. Nos amanecíamos ahí, algunos ya cabeceándonos a las 4 de la mañana, pero ahí nos reuníamos para poder escuchar del Señor. Y habían tiempos especiales también de oración, tiempos en los cuales compartíamos en la mesa, a veces con algunos que no tenían para poder almorzar, y le llamamos palabra y mesa, en las cuales podemos compartir los alimentos unos con otros. Y fue una etapa muy, muy hermosa. Luego nos desafiamos y dijimos, pero no solamente deberíamos hacer esto aquí en Espol, deberíamos salir. Y ahí buscamos algún nombre, algunas siglas para identificarnos como un grupo de ayuda social, y dijimos, Dios, amor y responsabilidad. ¿Por qué? Dios, amor y responsabilidad, porque todos somos responsables de dar a otros ese amor inmerecido que Dios nos ha dado, de atrás para adelante. Responsabilidad, amor y Dios. Todos somos responsables de dar a otros ese amor inmerecido que Dios nos ha dado. Entonces decidimos ponerle al mismo grupo Espoude, dar, para poder hacer ayuda social por fuera de la universidad. Y comenzamos ¿cómo? Con patrocinios, con donaciones, vendiendo camisetas. No, vendiendo dulces. Con un tachito, cogiendo de 1 centavo en 1 centavo a cada universitario que iba pasando. Dona, por favor, 1 centavo, pon el centavo que lo necesitamos. No, pero no tengo nada que dar, no importa, ven, ayúdame a tus amigos a que nos ayuden a vender dulces. Y ahí vendimos dulces, vendimos pizza, vendíamos pulseras. Luego ya fuimos mejorando el asunto, ya pusimos bollos, tortillas. Todo con el fin de poder recolectar fondos, y para Navidad, por 2 años, pudimos ir a diferentes comunidades de escasos recursos a llevar un programa espectacular, grandioso, algunos se acuerdan, con teatro, el Chavo del Ocho, con teatros, con danzas. Y fuimos a cierto año, ya hicimos un recorrido, ya nos íbamos de gira. Yo me acuerdo tanto, 13 lugares fuimos en 2 semanas en Navidad y recorríamos. Como a 5 provincias nos fuimos. Con el teatro del Chavo del Ocho. Cristiano, por si acaso. No nos apedree. Y ahí llevábamos el mensaje del Señor. Con el grupo dar. Con el grupo dar. Luego de eso decidimos ya no solo ir en Navidad, sino comenzar a ir en medio de los meses. Y decidimos comenzar a ir a comunidades. Y cambiamos la metodología, ya no solamente las Navidades, comenzamos a ir a Canoa, a Meroseco, a otros lugares que el Señor nos permitió llegar, hasta que decidimos crear algo que pueda sostener a Espoude y a Dar. Y decidimos crear la organización Misioneros Unidos. Y cuando se creó esa organización misionera, es que al principio no sabíamos que iba a ser un ministerio, tal vez decíamos una fundación, ¿qué será esto que se está creando? Pero vamos a ponerle Unidos, ¿ya? Para poder organizarnos mejor y seguir con la labor de Espoude en la universidad, pero también con la labor social. Y de ahí se formó esa organización Misioneros Unidos y comenzamos a hacer congresos misioneros. No sé cuántos se acuerdan y fueron a esos congresos misioneros en Meroseco, a esos congresos misioneros que hicimos en la isla Puná, en Canoa. Pero eran difíciles, hermano. Como no había plata, ahí todos a cocinar. No había para el hotel, ahí todos a dormir en las carpitas. Y así hicimos nuestros primeros congresos misioneros, sin saber a lo que Dios nos desafiaría luego. Solamente con el puro deseo de capacitarnos, de orar y de reunirnos para servir a la comunidad. ¿Por qué? Porque luego de eso podíamos hacer a través del Grupo DAR o de la Fundación DAR, que ahora es Días del Servicio, en el cual Dios nos permitía servir a las comunidades en las cuales íbamos, pero en medio de estos congresos también lo hacíamos. Y no sé cuántos se acuerdan, las cenas unidos. Las cenas unidos eran espectaculares, hermanos. Las esperábamos todo el año, porque habían premios. Convocábamos al más hermanito, convocábamos o poníamos a que la gente elija al más malcriadito, al joven o la joven Valle de las Perchas. Yo estuve convocado al Valle de las Perchas, porque ya decían, este no encontró a alguien que le calce y se va a quedar soltero toda su vida. Y ahí está, ya estoy casado y tengo hijos.
Y en esa cena nos reuníamos allí a compartir, a poder comer, poder gozarnos, reírnos. Algunos que están aquí fueron parte de esas cenas. Antes de ser iglesia, esa etapa la vivimos hasta el 2016, desde el 2010 aproximadamente hasta el 2016. En toda esta etapa hay hermanos que todavía están aquí. Y yo quisiera llamar a alguien para que nos cuente cómo esta etapa, antes de comenzar con la iglesia en el 2016, impactó su vida y cómo pudo también servir al Señor en esta etapa antes de constituirnos como iglesia. Quiero llamar a nuestra hermana Mónica. Ella estuvo en esa etapa. Así que si la ven aquí a Mónica, ella ha pasado ya por muchas batallas y muchas vivencias aquí con nosotros. Y durante toda esa etapa, yo quisiera que ella pueda dar un corto testimonio de cómo impactó su vida toda esta etapa previa antes de comenzar como iglesia, en Espoude, en Dar. Y saben que estaba revisando las fotos y Mónica estaba en muchas fotos. ¿Le gustaban las fotos a Mónica? Pero era porque participaba en muchas actividades. Entonces yo dije, tengo que decirle a Mónica que nos comparte un testimonio. ¿Cómo impactó su vida esta etapa? Y ahora le paso a Mónica para que nos comparta. ¿Puedes subir? Ok, hola nuevamente, ya me conocen, mi nombre es Mónica. Yo en realidad los conocí en el 2015. Me acuerdo clarito el día que los conocí, fue el 12 de mayo del 2015, el segundo día de clases de mi primer semestre en la universidad. Ya los había visto antes al grupo Espoude porque una semana antes hicieron como la inducción a novatos y ellos tenían un stand para poder anunciar lo que se hacía en la universidad y que los chicos nuevos que van a ingresar, pues bueno, sepan que hay un grupo cristiano y puedan asistir. Previamente a esto, yo ya había hecho el pre, había pasado sin ningún problema, estaba acá en Guayaquil, gracias a Dios, con el apoyo de mis padres, pero sí hubo un cambio, porque yo venía de un lugar donde me congregaba varios días a la semana, pero cuando vine a Guayaquil, yo solo me congregaba el domingo, porque yo tenía que viajar a la Troncal, donde yo vivía, y después el domingo en la tarde otra vez regresarme para acá. Y acá yo no encontraba alguna iglesia donde congregarme. Visité varios lugares, pero como no conocía a nadie, yo no sabía dónde ir. Entonces ahí trataba de ver qué iglesia se veía ahí más o menos y me sentaba ahí para escuchar la palabra de Dios. Pero ya terminó el pre, me regresé a la Troncal, pero dentro de mi corazón no me sentía muy bien. O sea, me sentía feliz porque pasé el pre, algo que fue muy difícil porque varios de nuestros compañeros no lo lograron. Ahí estaba mi tocaya, ahí la conocí en el pre. Y yo regresé a la Troncal feliz por un lado porque había pasado, ¿no? Y ya estaba para entrar a la carrera. Pero por otro lado me sentía un poco incómoda y mal porque sentía que no estaba buscando tanto al Señor, que no era lo mismo, solo ir un ratito, estar apurada en el culto y luego regresar. Entonces como que me sentía mal y me vino una preocupación porque yo decía, Señor, si venir a estudiar acá esta carrera me va a alejar de ti, yo no quiero hacer eso. Entonces por un momento, boom, se me pasó un pensamiento de, si me voy a alejar de ti, Señor, por venir acá a estudiar, prefiero no hacerlo. Pero yo no le dije nunca a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie, solo se me pasó por la mente. Dije, pero me van a matar si me regreso y ¿qué les voy a decir? Que ya estaba iniciando la carrera. Bueno, con todo el ánimo vinimos a la inducción, veo el stand y me alegré muchísimo. Me dije, sí, aquí voy a poder estudiar la palabra y voy a poder verlos. Pero me dijeron que era en el césped del básico viejo y que ni sé qué, y yo no conocía nada y otra vez me desanimé porque dije yo me voy a perder y ni sé dónde van a estar ubicados. Pero pasa que el primer día de clases, el primer semestre, un compañero nos llevó y nos sacó, porque para allá tienes que ir como en un bus. Pero el segundo día ya no hay el compañero que te lleve y te saque, entonces me tocó ahí desenvolverme y ver cómo salgo de la universidad. Entonces cuando yo pregunto, porque ahí me tuve que avispar, pregunto dónde está el paradero de buses, me dicen es por allá, ándate larga y pasa por allá. Yo seguí la indicación y fue bien extraño porque cuando yo voy caminando, los que conocen el Spol saben que hay como una montañita y era el césped, acá está un Sweet and Coffee, hay una plazoleta. Yo voy caminando, a mí me encanta la música, yo voy caminando y escucho una canción
cristiana que se llama Somos el pueblo de Dios. Entonces mi oído rápidamente fue, pero ¿por qué están cantando esa canción aquí? O sea, me explico, es una universidad que hacen cantando una canción de este tipo. Entonces cuando yo voy caminando me sorprendió eso y fue como, no sé si han visto esos dibujitos donde el ratón se deja llevar por el olor del queso y solo así fui yo. Solo me dejé llevar por la canción, realmente no era consciente, solamente me dejé llevar, subí unas escaleras, vine para acá, era un césped, estaban en un círculo cantando y yo llegué y me senté. Y todos me quedaron viendo, no sé los que estaban ahí si se acuerdan, porque yo era extraña para ellos, pero fue bien raro porque cuando yo me iba acercando, nunca en mi vida sentí esto, pero sentí como un fuego dentro de mi corazón. Y cuando me senté, por primera vez en mi vida, me sentí que pertenecía a un lugar. Sentí que pertenecía ahí. O sea, no sé por qué, pero sentí que yo pertenecía a ese lugar. Y ahí conocí a Spoude. Entonces ahí comencé a ir semanalmente a las reuniones que hacían. Ya me involucraron en canto, en teatro, en danza. Yo no sabía danzar, pero ahí Mick y Robert me ayudaron. Y esa fue mi iglesia en la universidad. Los domingos con algunos hermanos que conocía me invitaron a su congregación, pero no sé, como que no era lo mismo. Y luego de eso, estamos hablando 2015, me invitan a un viaje misionero a Meroseco en agosto, al feriado. Entonces, armo mis maletas y nos vamos el feriado de agosto a Meroseco. Les comienzo a servir con el equipo en Meroseco, a viajar desde ahí. Luego de eso, ya llega el 2016, seguimos sirviendo en Meroseco, me involucran a servir en las reuniones de Spoude, dando charlas y cosas así. Y yo seguía tratando de congregarme en alguna iglesia de los hermanos. Pero ya se acerca septiembre del 2016 y a mí sí me vino también la pregunta así como que en mi corazón, pero ¿por qué otra iglesia? Si aquí ya algunos están en varias iglesias, ¿no? Entonces, ¿para qué se va a formar otra? Y sí fue algo que tuve que hablarlo con Dios, porque al inicio como que me chocó un poco, ¿por qué otra? Pero en una conversación con Dios, y eso fue lo que a mí me animó a estar desde el principio apoyando aquí, fue que el Señor habló a mi corazón y me dijo, sí, es otra iglesia, pero esta no va a ser una iglesia como otras. Esta iglesia va a ser diferente. Y no menospreciando las demás, sino como que esta va a ser distinta. Entonces, Él trajo esa convicción y esa paz a mi corazón y dije, aquí le voy. Entonces, el 4 de septiembre de 2016, todos bien bonitos, fuimos al Hotel Oro Verde a celebrar la inauguración de la iglesia Unidos. Y para mí todo ese tiempo previo a que se funde, por decirlo así, la Iglesia Unidos, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, ha sido un tiempo de conocer mucha gente, ha sido un tiempo de poder, yo conozco a Dios desde que nací, porque mi mamá me instruyó en eso, servía en la iglesia, pero venir acá en Spoude fue otro nivel. O sea, yo ya conocía el Evangelio y todo eso, pero venir acá con jóvenes que están animados a salir a encontrarse con personas que no conocen y darles a conocer el Evangelio es otro nivel. Que te acepten la palabra de Dios y que por otro lado te digan, no, no quiero escucharte y te rechacen, eso es otro nivel. Entonces era muy bueno porque no te rechazaban a ti solito, sino que íbamos en dos o en tres. Entonces es más fácil pasar la vergüenza con dos personas más. Y ha sido muy bueno porque todo ese tiempo, igual yo seguí sirviendo en Spoude hasta que se cerró por pandemia. Bueno, no se cerró por pandemia, lo hicimos virtual, ya nos graduamos y todo. Pero a mí me ayudó a afirmarme en la fe, aunque yo conocía de Dios, que conocía el Evangelio, todas las semanas, varias veces a la semana, escuchar el Evangelio, porque en la REU se hacía eso, exponer el Evangelio de diferentes ángulos, a mí me afirmó. A mí me afirmó y por un momento sentí como que los 20 años que había escuchado de Dios parecía que no había escuchado nada, porque acá era de verdad muy confrontante, el Espíritu Santo realmente hablaba con poder y nos desafiaba a salir de la comodidad y salir de la vergüenza. Luego en el 2017 fui a Canoa, el pastor habló conmigo y me dice, yo sé que estás en Meroseco, pero te pongo esta carga, ¿quieres ir a Canoa? Y le voy a orar. Luego Dios me confirmó y en 2017, enero, nos fuimos a Canoa a servir también. Entonces, estar en Spoude y luego aquí en la iglesia, a mí me afirmó a que Dios me había llamado. Yo sabía que tenía que servir, yo quería ser una cantante súper famosa y conocida, pero en el experimento Marcos,
que tuvimos en el 2015, Dios derribó eso. Me dijo, yo no te llamé a ir a cantar y a hacerte famosa. Yo te llamé a estar aquí con ellos, a servir y dar tu vida aquí. Entonces dejé eso a un lado. Igual yo sigo cantando aquí, pero me dijo, aquí yo te llamé a servir. Y eso me afirmó. Ahora, bueno, ya me casé, servimos con mi esposo, pero el que ha estado en Spoude, sirviendo en Spoude, creo que ha podido encontrar su rol en la misión de Dios y sabe lo que tiene que hacer. Y si no lo está haciendo, no está tranquilo. No está tranquilo, porque hay algo que le incomoda. Algo le incomoda. Los que pasamos por Spoude no somos iguales ya. O sea, nos marcó tanto que si ahora no estamos haciendo lo que Dios dijo que tenemos que hacer, no estamos tranquilos. Y le animo que no viva de esa manera. ¿Sí? Dios sabe lo que le llamó a hacer, sé lo que Dios me llamó a hacer a mí y no puedo quedarme tranquila. Así que si usted está tranquilo, eso le va a incomodar hasta el resto de su vida. Así que hagamos lo que Dios nos dijo que hagamos, cueste lo que cueste. Y eso aprendí en Spoude, a dar mi vida por Cristo, a aprender y a esperar a Cristo, a ir donde sea por Cristo y a no ser tan estructurada, a ser un poco más abierta y flexible. Sí, eso es Spoude y ya, no sé qué más. Gracias, Mónica. Un fuerte aplauso al Señor por todo lo que Él hizo en esa etapa. Fue una gran etapa. Algunos que quiero que alcen la mano a quienes hayan conocido al Señor o se han afirmado en la fe antes de que seamos iglesia y hoy están aquí. En esa etapa de Spoude, quienes fueron afirmados en la fe o conocieron al Señor, alcen la mano para verles. Uy, algunos. Gracias al Señor por sus vidas y por lo que hizo en sus vidas. Gracias. Wow. Luego comenzamos un desafío tremendo. El Señor despierta nuestros corazones a poder ir más allá de lo que ya habíamos vivido y hecho, porque ocurre algo que nos movió el corazón a algunos, nos destrozó el corazón a algunos, por el terremoto que ocurrió en Manabí el 2016. Y algunos dejamos todo literal y nos fuimos a servir a Canoa. Comenzamos un proyecto, Refugio Familiar se llamaba. 3 meses después recién se formó la iglesia Centro Cristiano de Canoa. Pero al principio nos fuimos con ollas, con cocina, con alimentos y pusimos allí dando también ayuda de todo tipo, acompañamiento, alimentos. Y conocimos a muchas familias que estaban pasando una urgencia muy grande, una emergencia bien grande. Y pudimos estar ayudando allí en Canoa desde abril del 2016 que ocurrió el terremoto. Para septiembre del 2016, como Mónica lo dijo, ya Dios nos había dicho, nos había conducido, nos había desafiado a que ya no seamos solamente la Fundación DAR y el Grupo Spoude, sino que era necesario establecer una iglesia. Porque entendimos que es la iglesia la que envía obreros, es la iglesia la que debería estar discipulando a esos jóvenes que estaban allí en Spoude. Era una iglesia la que tenía que hacerlo. Y algunos trataron de conectar con una iglesia, pero en las iglesias a veces no encontraban cabida, a veces le decían, no, tienes que salirte de ese grupo y venirte acá a servir los días domingos, los días sábados en el grupo de jóvenes, y algunos no encontraron un lugar. Y así que, como teníamos muchos jóvenes que decían, Spoude es mi iglesia, decíamos, ya pues hay que hacerlo iglesia, hay que constituir una iglesia, porque no podemos dejar que sigamos así de manera desordenada creciendo. Así que consultamos con muchos amigos, pastores con experiencia y nos dijeron, levanten una iglesia para esos jóvenes. Y si hay algunos jóvenes que ya están en una iglesia y Dios los llama a servir en esta nueva iglesia, que hablen con sus pastores, y puedan servir de manera correcta en esta nueva iglesia. Y se cambien de iglesia porque Dios les ha llamado a hacerlo. Entonces nos reunimos en domingo 4 de septiembre, alquilamos un lugar, nos prestaron un lugar en el Hotel Oro Verde y dimos el primer culto. Y de allí para adelante se vino el desafío. Nunca habíamos hecho cultos todos los domingos. Nunca habíamos organizado cultos todos los domingos. Y con eso necesitamos ministerios de jóvenes, ministerios de niños, ministerios para la familia. Y no sabíamos qué hacer, pero ahí poco a poco lo fuimos haciendo. Luego ya, aunque ya habían ocurrido algunos bautizos con ayuda de pastores, y en esta ocasión tuvimos también que comenzar a bautizar a algunas personas y
Algunos tomamos la decisión de dejar nuestras iglesias para servir en esta nueva obra, con obviamente el respaldo de los pastores que estaban junto a nosotros mentoreándonos. Y empezamos en Urdesa, en un lugar bien chiquito. Ese lugar literal era como el tamaño solo de esta nave de aquí. Así. Un lugar bien chiquito, con un púlpito que ya se caía. Y ahí empezamos todos los domingos, hasta que el Señor durante ya algunos años nos enseñó que necesitábamos organizarnos, tener ministerios, conformar líderes. Estaba en ese tiempo encargado de la iglesia el pastor Ronald Fariño, no sé cuántos lo recuerdan a él, un gran amigo que cuando viene a Ecuador nunca falta un culto, siempre está con nosotros visitándonos. Él ahora reside en Estados Unidos. Y fue un gran desafío porque muchos servíamos en Canoa, en esta nueva iglesia en Canoa, pero también servíamos en Guayaquil. Entonces, creíamos que iba a ser solo difícil la iglesia unidos en Guayaquil, pero fue doblemente difícil porque algunos viajábamos los fines de semana a Canoa y lo hemos venido haciendo ya por algunos años, desde el 2016, tratando de llevar el evangelio y esforzándonos porque otros conozcan de Cristo allá en Canoa. Así que era bastante cansado, pero fue muy gratificante. Y para esta etapa yo quisiera llamar a mi hermano Raúl para que pueda dar un breve testimonio. Y la pregunta que tengo para hacerle a Raúl es, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que pudiste vivir, Raúl, desde el día 1 en esta nueva iglesia que se conformó? Creo que tú estabas en otra iglesia y decidiste venir a servir a esta nueva iglesia donde no habían pastores con experiencia, donde no habían ministerios. Se tenía que formar una escuela de formación bíblica y creo que Raúl fue uno de los que estructuró la escuela de formación bíblica. Y yo sé que hubo muchos desafíos, pero sé que Dios también obró en tu corazón. Así que quiero que nos cuentes tu testimonio en esos primeros años que se conformó la nueva iglesia, unidos, después de todo lo que ya habías vivido con Spoude. Coméntanos brevemente eso, Raúl. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mi nombre es Raúl, es un honor estar ante ustedes. Y antes de responder la pregunta, quiero señalar un detalle muy importante, muy interesante, que no sé si ustedes los han notado en la Biblia. Todas las cartas y libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra amén, excepto el libro de los Hechos. Y eso es algo interesante, ¿no? Porque la culminación es como que dicen que así sea, dando énfasis en que, bueno, hasta aquí terminó. Pero el libro de Hechos no termina con la palabra amén, lo cual muchos estudiosos sugieren que es la forma en la que el Espíritu Santo nos da a entender de que el libro de Hechos continúa. La obra del Espíritu Santo a través de su iglesia continúa y hasta el día de hoy, o sea, cada uno de nosotros tiene una perspectiva de lo que Dios obró en nuestras vidas y yo honro a Dios por su favor, por su misericordia y por permitirme estar acá. Para responder puntualmente a la pregunta que me ha hecho el pastor, yo recuerdo que para mí cambiarme de iglesia fue algo súper difícil y yo no encontraba la forma de hablarlo con mi pastor. De hecho, le estaba dando largas y largas. Yo decía, hoy día hablo con el pastor y por más que se me daba la oportunidad, no tenía el valor, esa es la palabra, no tenía el valor de decirle, pastor, ya no me voy a congregar aquí y contarle la historia. Pero recuerdo que un día, entre tantas de esas, digo, hoy es el día, voy a hablar con el pastor. Y recuerdo que me le acerco y, pastor, ¿cómo está? Igual, ¿no? Como para no ir directo al punto, uno da la vuelta y él me dice, oye, quiero decirte algo, me dice. Yo he notado que por tus redes sociales, por tus propios comentarios y lo de tus padres, que tú llevas años sirviendo a un grupo juvenil en la universidad, ¿verdad? Sí, pastor. ¿Sabes qué? De parte del Señor te digo, ve con ellos. O sea, sigue trabajando con ellos, que el Señor te utilice con ellos, y a mí la mandíbula se me cayó. Y dije, ok, pastor, le digo, gracias. Gracias. O sea, de hecho nunca le dije, oiga, yo precisamente iba a hablar con ustedes o no, simplemente le dije, gracias, pastor, oré por mí, eso voy a hacer. Y eso fue como que un impulso, una motivación muy grande para servir en esta congregación. Sin embargo, no ha sido color de rosas, ha sido algo muy desafiante, hablando en términos humanos, desgastante, en ocasiones agobiante. Yo he comentado con mi esposa, sobre todo en la época de la pandemia, unos meses antes,
yo nunca había tenido ataques de pánico en mi vida, pero el llevar la presión que implica servir a un pueblo, lidiar con problemáticas, con a veces conflictos, con distintos puntos de vista, que como el pastor dijo, es verdad, en algún momento de distintas denominaciones, formas de pensar, nos unimos a un propósito, pero luego esas diferencias se hicieron sentir. Y lidiar con esas circunstancias, no sé a nivel profundo, mis hermanos, pero hubo una etapa de mi vida en que empecé a tener ataques de pánico, lo cual dijo, ok, o sea, hay que ordenar muchas cosas en mi vida. Pero, ¿por qué les estoy contando esto, hermanos? Porque el Señor nos ha llamado a una misión que nos sobrepasa, que nos sobredimensiona, que no se debe apoyar en nuestras capacidades intelectuales, humanas o monetarias. El Señor nos ha llamado a algo que nos sobrepasa y por eso tenemos que consagrarnos, tenemos que orar. Porque si el Espíritu Santo no nos apoya en esta dimensión, van a pasar dos cosas, al menos desde mi perspectiva. O vamos a servir a Dios superficialmente, ahí con que hagamos actividades basta, o nos vamos a quemar, nos vamos a quemar. Entonces, si nosotros nos consagramos y oramos y ayunamos y servimos a Dios, será el Espíritu Santo quien nos fortalezca para hacer proezas en Él. Sabemos que el país está viviendo en una crisis muy, muy fuerte y necesitamos el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos acompaña, estamos perdidos. Y esta experiencia ha hecho que yo me replantee muchas cosas a lo largo de mi vida. Y para ir concluyendo en mi intervención, yo recuerdo que el primer día que hicimos el primer culto oficial como iglesia en el Hotel Oro Verde, en un auditorio que nos prestaron las Asambleas de Dios, David Cordero, un amigo muy cercano, pastor, él llevó la palabra, ese mensaje, y él citó este pasaje que a mí me hizo pensar, nunca lo olvidé, está en Marcos capítulo 9, versículo 38 al 39, dice así: Juan le respondió a Jesús diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque él no es de nuestro grupo. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre y que luego pueda decir algo mal de mí. Porque el que no está en contra de nosotros, por nosotros es. O sea, parafraseando, Jesús en todo su ministerio, haciendo milagros, señales, prodigios, con sus apóstoles, autorizados, con gente ungida y escogida para esa misión, de pronto se encuentran ahí con, quién sabe, con un grupo anónimo de personas que en el nombre de Jesús estaban haciendo milagros, liberando endemoniados, sanando enfermos, y los apóstoles dicen, ¿qué está pasando? Pues sí, a ver, nosotros somos los escogidos. ¿Quiénes eran esos anónimos que están haciendo eso en el nombre de Jesús? Y Juan dice, Maestro, quiero que sepas que me encontré con esto y se los prohibí. ¿Por qué? Porque ellos no son de nuestro grupo. Y Jesús le dice, no se los prohíbas. Ellos están a mi favor, ellos, o sea, están conmigo. Y David Cordero dijo lo mismo. Tal vez muchas organizaciones evangélicas, católicas, lo que sea, desde sus catedrales, desde sus mega iglesias, podrían decir, ¿quiénes son esos muchachos sin experiencia, jóvenes, que están haciendo estas cosas? Tal vez hay que prohibírselos. Pero este pastor nos dijo, no creo que el Señor apruebe esa prohibición, porque todo lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo para su gloria, en defensa de su nombre. Yo recuerdo esas palabras, nunca se me olvidaron hasta el día de hoy, y creo que la historia ha dado frutos y evidencia de que ciertamente Dios está con nosotros, amados hermanos. Y para ahora sí terminar, algo que amo mucho de esta iglesia y que lo amé desde las POL, es que a pesar de ser jóvenes, siempre hubo mucho rigor y seriedad en las cosas sagradas. Los jóvenes generalmente en las iglesias evangélicas se caracterizan por la chacotada, la burla, el chiste, el vacile, por la inmoralidad, por tantas cosas. Pero cuando yo me encontré con estos jóvenes, con mis hermanos a quienes hoy estoy mirando, vi mucha seriedad, mucha consagración, mucha devoción, mucho rigor en el estudio de las Escrituras,
que yo dije quiero pertenecer ahí, y mi anhelo es que continuemos con ese rigor, sirviendo a Dios con seriedad, que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos, sino que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón hasta que Él regrese, hermanos. Ese es mi testimonio. Dios les bendiga. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por si acaso, ni ellos me dijeron lo que iban a decir, ni yo les dije lo que ellos tenían que decir. Ha sido impactante lo que nos han compartido nuestros dos hermanos. Y quiero retomar un poco lo que decía Raúl, no todo ha sido color de rosa, no todo ha sido servicio y felicidad a lo largo de todos estos años, el 2010 que empezamos como Spoude, luego el 2016 como iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor Fariño tuvo que irse a Estados Unidos a residir, dejó encargado al pastor Denis Valle, él estuvo encargado por un tiempo también, pero luego de eso, en el 2019, él con otros hermanos salieron de la iglesia. Y fue súper triste. No sé cuántos estuvieron en esa época, pero algunos llorábamos amargamente porque hubo bastantes reuniones para que eso no sucediera, para buscar soluciones para que eso no sucediera. Pero al final algunos hermanos tuvieron que irse, entre esos el pastor que estaba encargado y algunos líderes de la iglesia. Entonces nos quedamos con una iglesia con menos unos 12 miembros, éramos una iglesia como de 25 a 30 personas, menos 12 miembros, o sea, casi que la mitad. Y hablé con el pastor, ahora que es el pastor Luis, en ese tiempo nomás era el líder Luis, el siervo Luis. Y le digo, Luis y Raúl, tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? O nos vamos también a buscar iglesia y esto se acaba aquí, o primero lo que hacemos es abrazar a nuestros hermanos, que hemos llevado tantos años compartiendo con los que salieron ahora de la iglesia y que están muy dolidos, pero que ellos no sabemos si quieran irse a otra iglesia o quieran quedarse acá. Entonces lo que hicimos fue proponerle al grupo de hermanos que quedó, decirle, hermanos, aquí estamos, está Raúl, está Luis, estoy yo, para servirles, para servirles. No somos pastores, no somos angelitos, ni querubines, ni apóstoles, solo somos servidores del Señor y aquí estamos. Si usted quiere llorar, llore con nosotros, porque nosotros también estamos tristes. Algunos hermanos que habían ya compartido con nosotros por más de 9 años, sirviendo juntos, decidieron irse de la iglesia. Tomaron su decisión y la respetamos. Y los que quedaron dijeron, no nos vamos a ir. Así que estamos dispuestos a entrar en un proceso en el cual corrijamos todo lo deficiente que tiene esta iglesia y busquemos organizarnos. Y que el Señor sea levantando a los pastores de en medio de la congregación que tenga que levantar. Y si viene alguien de afuera a pastorearnos, pues estamos abiertos. Pero vamos a seguirnos congregando, vamos a seguir orando, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer desde hace muchos años. Y así tomamos la batuta con Raúl, hermano Luis y mi persona, y nos llegó en el 2020 la pandemia. Eso fue otra crisis, porque estando en un lugar como Murdesa, que era un lugar pequeño, pero era un lugar costoso, tuvimos que en el 2019 salir de ese lugar y alquilamos este lugar, pero solamente la mitad, solo alquilábamos este espacio de acá. Entonces, como alquilamos este espacio de acá y llegó la pandemia, no podíamos seguir soportando el pago de este lugar y tuvimos que entregarlo. Así que comenzamos a reunirnos como todas las iglesias, creo que lo hicieron por Zoom. Y comenzamos a reunirnos solo por videollamadas y dijimos, ya aquí sí ya. Si ya la gente ya no se congrega, ya no le vamos a echar la culpa porque hasta nosotros mismos teníamos miedo, no sabemos lo que iba a pasar. Estamos con todo el ánimo de seguir, pero fue muy difícil porque nos cogió muy nuevos la crisis, no solamente para congregarnos o en la iglesia, sino la crisis familiar que todos pasamos, crisis económica, que no sabíamos cómo lidiarla. Pero el Señor fue extremadamente bueno, como siempre lo ha sido, y luego de eso yo me llevé todas las cosas a mi casa, las tenía en mi sala, mi sala era la bodega de la iglesia, y ya comenzaron a reunirse las iglesias. Yo hablé con Raúl y Luis, le digo, vámonos a reunirnos, pero ¿dónde? No tenemos dinero para alquilar, reunámonos aquí en la sala, yo meto todas las cosas en un cuarto, y pongamos la sala y ahí comenzamos a reunirnos en mi casa. Y nos comenzamos a reunir en la sala de mi casa. Entonces, ahí retomamos nuevamente los cultos. Ahí algunos que están aquí llegaron a la iglesia cuando estábamos en la sala de mi casa reunidos. De ahí avanzamos algunos meses reestructurando, en ese tiempo no paramos, reestructuramos
algunas cosas que estaban pendientes, no teníamos estatutos de la iglesia, no teníamos membresía, no teníamos casi nada. Comenzamos a reestructurarlo, a orar al Señor. Y luego de eso decidimos, ya una vez organizados, hacer una asamblea para definir quiénes iban a pastorear. El hermano Raúl dijo, yo tengo un llamado a ser maestro de la congregación, yo puedo seguir siendo maestro. El pastor Luis dijo, yo tengo un llamado pastoral y si la iglesia aprueba y reconoce ese llamado, yo estoy dispuesto a pastorear lo que se me designe. Y pues yo estaba pastoreando en Canoa. Yo estaba pastoreando en Canoa y con todo el afán del mundo de quererme ir a vivir a Canoa para continuar la iglesia en Canoa. Pero el Señor llamó a mi corazón y me dijo, no te puedes ir hasta que no termines lo que empezaste acá en Guayaquil. Entonces, como yo vine desde el 2010 cuando no había nada y vi cómo el Señor había hecho todo esto, y dije, voy a esperarme con lo de Canoa y voy a comprometerme a pastorear. Pero me acuerdo el día que tuvimos esa asamblea y les dije, yo estoy dispuesto a pastorear y servirles, hermanos, como siempre lo he hecho. Ahora como pastor de la congregación estoy de acuerdo y estoy dispuesto, oramos mucho con mi esposa para esa decisión, pero quiero que sepan algo, aquí todos somos misioneros, así que en algún momento el Señor puede llamarnos con mi esposa, irnos a Canoa o a otro lugar, así que entendamos eso, por favor, porque normalmente estamos acostumbrados a tener el pastor de por vida, y lo jubilamos al pastor ahí en esa iglesia, pero le digo no, aquí todos somos misioneros y en cualquier momento el Señor puede llamarme a mí, puede llamarlo a Luis, a cualquier obrero a irse, y ustedes van a tener que irse preparando, capacitando y escuchando la voz del Señor cuando les llama al pastorado de esta iglesia local. Con eso, entonces pasamos a la siguiente etapa, que fue ya con el pastor Luis a conformar esa junta pastoral, yo como pastor principal, y a nombrar diáconos, diaconisas, a reestructurar los ministerios. Pasó el tiempo y este lugar estaba todavía desocupado, así que lo volvimos a alquilar, pero ya lo alquilamos con la parte que está atrás, más la parte de la cocina bodega, entonces ya nos ampliamos un poquito más. Y así ha sido hasta el día de hoy, hermanos. Ya llevamos más de 2 años con el pastor Luis, pastoreando la congregación, con algunos desafíos todavía por delante. Parece que recién fue ayer que comenzamos, porque digo, hay tanto que nos falta. Y yo quiero que el pastor Luis termine este tiempo o de manera breve, describiendo un poco lo que ha sido desde que el pastor Luis asumió ese cargo pastoral y lo que ha significado para él este llamado pastoral, y también cómo ha sido pastorear la iglesia, porque nadie le pregunta al pastor, oye pastor, ¿y qué es para ti pastorear la iglesia? ¿Qué implica para tu corazón? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has sentido pastoreando la iglesia? Siempre le preguntamos a los miembros, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás aquí en la iglesia? ¿Qué tal te va? Pero nadie le pregunta al pastor, ¿y tú como pastor cómo te sientes? Entonces a mí me gustaría hacerle esa pregunta al pastor Luis. ¿Cómo te has sentido en estos años que has estado pastoreando como testimonio, ¿no? En esta etapa en la cual ya llevamos más de 2 años como pastores, Luis? Buenas tardes, hermanos. Ya es tarde, por si acaso. Buenas tardes, hermanos. Bueno, voy a ser un poco breve y para responder la pregunta que hizo el pastor Washington, quiero comenzar con el punto de cuando empezamos a asumir ese rol. No sé si Guacho se acuerda que yo le dije, una vez de broma le dije, Guacho, nosotros somos jóvenes, pero de los dos tú eres mayor que mí. Entonces las personas de cierta manera te van a ver más a ti en ese rol. Y a mí quizás van a decir, es muy joven, quizás le faltan unos añitos más. Yo le dije de broma, tú tienes barba, yo no tengo barba, así que eso de cierta manera te hace ver un poco más adulto. Y ni me va a crecer tampoco, así que por si acaso. Pero de cierta manera hay algo que conversaba, que reconocía yo desde el Señor desde hace algún tiempo, y es que el Señor me ha dado eso. O sea, me ha puesto una carga en mi corazón, en mi vida, por las personas, por su iglesia. Y yo le decía al pastor Washington, aun si la iglesia mismo no lo reconoce, que sea el tiempo para poder desempeñar ese rol, pues será en otro tiempo, no hay ningún problema. Seguiré desempeñándolo con los dones y talentos que Dios me haya dado. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, ya se vino la asamblea, y esto lo cuento de manera súper chévere porque me emociona mucho el que habían 27 personas que votaron ese día. Y de las 27 personas hubo una persona que no votó a mi favor, porque eran 26 votos de 27. Y eso a mí me causó mucha tristeza, porque yo dije, chuzo, hay una persona que en cierta manera no reconoce eso,
Y eso de la tristeza pasé al esfuerzo, al ánimo de poder ser cada día mejor para el Señor. Y eso me animó aún hasta este día. Y cada vez que me acuerdo de ese número, 26, 27, digo, gracias Señor. Gracias por esa persona que en cierta manera en ese momento no me vio como ese siervo de Dios para desempeñar el rol. Pero ahora digo, gloria a Dios, y espero que ya lo pueda ver. Y si aún no, me voy a seguir esforzando. Porque ahora ya no somos 27, somos muchos más. Y gracias a Dios por cada etapa y cada proceso. Y respondiendo a la pregunta de cómo me he sentido en esta etapa, en este rol que desempeño, la verdad es que ha sido muy pesado y a la vez muy hermoso, o sea, de mucho gozo. ¿Por qué digo muy pesado, hermanos? Porque, como lo decía Raúl, lidiar y conocer cada vida, cada persona, cada área de cada uno es algo que sí agota. Si no descansamos en el Señor, nosotros como pastores nos hacemos pedazos y no podemos seguir. Pero eso es lo que nos impulsa cada día a buscar más de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque tengo una esposa que yo de verdad que me le saco el sombrero, porque ella es la que muchas veces me impulsa mucho más a poder seguir buscando a Dios, a poder amarle, porque ella se da cuenta que la carga es pesada y a veces yo mismo no soy consciente de aquello. Y eso que yo les hablo desde mi perspectiva, que como el rol que desempeño me ha tocado trabajar, estoy en una empresa trabajando 10, 11 horas al día y aparte de eso desempeñar el rol de escuchar a los hermanos, escribirles, reunirme, visitarlos, es un poco pesado. Y el pastor Washington dentro de su contexto también lleva esa carga y sería bueno escucharlo también cómo lo lleva. Pero hermanos queridos, para mí, y creo que hablo también por el pastor Washington, es un gozo, es un privilegio poder servirles, poder amarles, porque reconocemos que eso no proviene desde nuestra fuerza, reconocemos que eso es el Señor quien lo ha puesto en nuestros corazones para ustedes. Así que hermanos, aprovechenlo. Yo les sé decir a algunas personas, exprímannos, o sea, realmente sáquenos el jugo, o sea, desafíennos cada vez más a poder servirles, a poder amarles. Y siempre nos hemos mostrado ante esta congregación desde que asumimos casi 2 años y medio como amigos. Tengan la libertad de poder acercarse a nosotros. No nos vean como esas personas que están al frente y que nadie puede acercarse o nadie puede tocarlos, ni siquiera hablar con ellos. No, todo lo contrario. Nosotros nos acercamos a ustedes, ustedes acérquense a nosotros. Es un privilegio y es un honor. Y cuando veía todas esas imágenes digo, wow, yo entré en el proceso desde SPOUDE como desde el 2013 y acá estoy, por la gracia de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias al Señor por estos años que nos ha permitido servirle a Él, pero también conocerle a ustedes. Gracias a todo el sacrificio que hacemos a quienes Dios nos llamó a servir, es que les conocemos, que hemos tenido la oportunidad de poder conocerles. Y ha sido muy gratificante que nuestra familia en la fe vaya creciendo cada día más y poder compartir con ustedes. Como dijo el pastor Luis, la carga no es ligera cuando la llevamos solo, es muy pesada. Pero atendemos al llamado de Jesús, que dice que la carguemos junto a Él. Porque entonces allí recién se vuelve ligera, cuando el Espíritu Santo dicta los próximos pasos a dar, cuando el Espíritu Santo nos encamina, nos corrige, nos exhorta, trae sabiduría para tomar decisiones. Es allí donde ya la carga entonces se vuelve más llevadera, porque la obra es de Cristo, es su iglesia, no es mía, no es del pastor Luis, no es de los músicos, no es de los diáconos, es del Señor, usted le pertenece a Él. Y así que doy gracias al Señor porque en estos años también han llegado muchos obreros y siguen llegando obreros que agradezco mucho a Dios porque sé que también pasaron por sus procesos, pasaron por algunas situaciones y el Señor los trajo hasta acá para, como dijo Mónica, no quedarse tranquilos, no quedarse en paz allí diciendo solamente tengo que venir un domingo, sino que tal vez el Señor les ha llamado a poner esos dones y talentos al servicio de esta familia de la fe, aun cuando no la conocían, aun cuando no tienen tantos años siendo compañeros de las aulas, de SPOUDE, han venido y han servido con pasión. Y yo les agradezco mucho a todos los obreros, siervos del Señor que han venido en estos últimos años y se han conectado a servir con mucha pasión y mucho amor. Porque aunque ustedes nos ven predicando los domingos al pastor Luis y a mí a veces, durante la semana todos los ministerios están funcionando, estamos visitando, estamos a través de la Fundación Dar con los proyectos y allí no está siempre el pastor Luis y estoy yo al frente.
hay muchos obreros que están al frente, sirviendo al Señor y haciendo labor pastoral también, mentoreando, evangelizando, discipulando. Y hay muchísimo que falta de hacer. Yo le decía al pastor Luis, hasta que no veamos este lugar lleno con unos 3 cultos, no podemos parar y pensar en otro lugar o cambiarnos o buscar una mejor infraestructura o cosas así. O sea, aún hay mucho por hacer, aún hay sillas vacías, aún el barrio no nos conoce. Hace poco el barrio se está reuniendo para poner mallas, poner algo de seguridad aquí en el sector porque está un poco peligroso. Y me presentaba, le decía, hola, ¿cómo están? Soy Washington, el pastor de la iglesia. Ah, ¿qué iglesia? Y decía, aún, aunque viven en las 2 cuadras, todavía no conocen esta iglesia. Digo, aún hay mucho que hacer con nuestros vecinos, con nuestra familia, hay mucho trabajo que hacer. Así que gracias al Señor por sus vidas y ahí está el desafío, de que usted esté en los próximos años aquí adelante, dando el testimonio de lo que Dios hizo con usted a través de lo que el Señor habla los domingos, habla de lunes a viernes acá en la iglesia, y el objetivo es que podamos ser una familia y amigos. Me encanta cuando Jesús dice, ya no los llamo a ustedes solo siervos, ahora ustedes son mis amigos. Él buscaba que sus discípulos sean sus amigos. Yo digo, esa es mi meta máxima, que todos ustedes puedan ser mis amigos. Y también el pastor Luis creo que tiene el mismo objetivo, poder ser una familia en la cual todos podamos ser amigos, genuinamente. No nos vean lejanos como, el pastor está ocupado, está difícil hablar con él. Creo que las personas que han estado más cerca de nosotros saben que estamos ahí siempre para servirles, para animarles y para que nos animen también, para que nos exhorten también y para que oren por nosotros. Gracias al Señor por mi esposa también, que no sé si sabía lo que se metía cuando se casó conmigo, pero aún no me ha dejado y eso es bueno. Y ha estado allí también conmigo. Aunque aquí en la congregación no llamamos pastoras a las esposas de pastor, las esposas de pastor hacen una labor pastoral increíble. Y agradezco al Señor también por la vida del pastor, de la esposa del pastor Luis y por mi esposa que están ahí junto a nosotros.